Ok, perfecto. Entonces, la última vez nos quedamos con las palabras reservadas, las nuevas que han sido incorporadas al estándar a partir del JDK 9. Y bien, los operadores es el tercer elemento que tiene todo lenguaje de programación y los operadores los podemos clasificar dependiendo de su uso en la siguiente categoría. De hecho, la mayoría de los autores coinciden con ella y por eso a mí siempre me gusta mostrarla de esta manera. Los operadores aritméticos, que son las operaciones aritmético-matemáticas, los operadores unarios, ¿sí? Que el operador unario solo necesita un indicador para poder funcionar, los operadores de asignación, relacionales, lógicos, el operador ternario, que puedo manejar tres, operadores para desplazamiento de bit, que son los de bit a bit, operadores shift y un operador de instancia. De manera visual, Java, los operadores aritméticos, bueno, pues son estos, el producto, la división, el módulo, la suma y la resta. Los unarios, puedo negar un valor, o sea, lo convierto a su negativo, lo puedo convertir en positivo, el incremento, el decremento, el post-incremento, el predecremento, que estos, acuérdense, que difieren mucho si lo coloco antes o lo coloco después. Porque si lo coloco después, utilizo el valor y luego de que haga uso del valor, sumo la unidad, pero si lo coloco antes, primero se la sumo y luego lo utilizo. Lo mismo el que me resta una unidad. Y este símbolo que es el negativo para invertir booleanos. Los de asignación, exactamente igual a C++, sumar, restar, multiplicar, dividir, módulo y el igual normal, solo que Java incluye potencia. Ya no necesito irme a la función matemática PAO, portar una librería mat y utilizar un PAO, sino que el circunflejo me sirve como potencia. Relacionales, pues ya los conocemos, el igual, ¿sí? El igual lógico, la negación, que es diferente, el distinto a, menor, mayor, menor igual, mayor igual, el y, el or, el ternario, exactamente igual al de C++, tengo una condición, luego del signo de interrogación, lo que tiene que hacer si es cierto, dos puntos, lo que tengo que hacer si es falso, y el punto y coma. Operadores de bit a bit, pues son aquellos que me permiten desplazarme a nivel de bit, que en realidad nosotros no andamos en esto. Que tenemos el ampersand, tenemos el pipe, que no sé por qué aquí no lo puse en azul, el circunflejo y la virguliña. El shift también es un desplazamiento de bits, menor, menor, mayor, 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 mayor. Y luego tenemos un operador que se llama instancia. Este instance of sirve para verificar un tipaje. Eso ahondaré en él cuando estemos viendo la parte de programación orientada a objetos. De momento, solo saber que existen y que son elementos propios de los lenguajes como tal. Obviamente, instance of también era una palabra reservada y yo no puedo utilizarla como nombre de una variable o una constante. En cuanto a la asociatividad, a saber si se leen de izquierda a derecha, la mayoría de verdad, bueno, creo que todos siempre se van a leer de derecha a izquierda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando tengamos expresiones aritméticas, expresiones lógico-matemáticas, para saber que siempre lo voy a ir leyendo de derecha a izquierda. Tenemos como operadores secuencias de escape. Creo que esas no las coloqué acá porque no hay gente de autores que dicen que no son operadores como tal. Pero es que este pequeño operador aritmético de acá, si yo lo acompaño de una letra o del mismo símbolo u otro símbolo, me permite que se interpreten los literales de cierta manera. Ustedes ya conocen, están acostumbrados al cambio de línea, a la tabulación, pero también puedo hacer un backspace, un retorno de carro, un form fit, para poder imprimir la barra invertida, la comilla simple y las dobles comillas. Cuando veamos expresiones, voy a ahondar en esta parte de acá. Ok, al igual que en C++, Java posee estos separadores, las llaves, las plecas para comentarios de una línea, pleca asterisco para comentarios de muchas líneas, el punto y coma. Entonces, ustedes pueden ver que yo utilizo los separadores para los bloques de código, siempre voy a tener la sangría o la indentación
Hay gente que tiene problemas con el término de identar. Identar el código es fundamental. Ya saben ustedes que en lenguajes de programación como Python no existen los separadores de bloque y todo se va precisamente con las tabulaciones. Es una manera ordenada y correcta de poder escribir el código. Hablando de expresiones, ¿sí? Hablando de una expresión, esto es solo recordar lo que ya aprendimos. Una expresión es una combinación de variables y o constantes y operadores. Una expresión puede estar formada por otras expresiones más sencillas y puede contener paréntesis que me agrupan esas expresiones para ser resueltas o interpretadas en diferentes niveles. La expresión es equivalente al resultado que proporciona al aplicar sus operadores a sus operandos. Por ejemplo, si yo tengo esto, 1 más 2, ¿sí? Al momento de ejecutar, es exactamente igual a tener 3. O si yo tengo, no me voy a meter a funciones ahorita, eso cuando ya lo veamos viendo en el contenido, pero la cuestión está en esto, que la expresión en realidad es equivalente a su resultado. Y aquí tenemos que 1 más 5 es una expresión formada por dos operandos, 1 y 5, y un operador aritmético, que es el más. Esa expresión es equivalente a 6. Las expresiones aritméticas como tal están formadas por las variables y las constantes, o las constantes, y distintos operadores aritméticos e incrementales. Por ejemplo, la solución de la ecuación de segundo grado, la famosa fórmula cuadrática, x igual a menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, todo entre 2 por a, sabemos que tiene dos raíces. Uno cuando utilice menos b más esto, y otro cuando utilice menos b menos el discriminante de acá. Entonces, en Java yo tengo x para la solución positiva y tengo x2 para la solución negativa. Y lo único que yo tengo que hacer es el uso correcto de la asociatividad de los paréntesis. Si recuerdan ustedes lenguajes como C++, yo la raíz cuadrada la importo de una librería. Tenía la librería math.h y utilizaba sqrt. Aquí también tengo la librería math.h y también se llama sqrt. Lo único que acá yo no necesito el PAO. ¿Se acuerdan? Aquí ya tengo el circunflejo que me lo va a reconocer como tal. Entonces, aquí yo tengo menos b y a menos b le voy a sumar, vean, a menos b le voy a sumar, ¿sí? La raíz cuadrada de todo esto que está aquí. Pero aquí hay un paréntesis. Este paréntesis cierra este paréntesis de acá. ¿Por qué? Porque estoy separando numerador del denominador. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender cuando escriban expresiones aritméticas. Dónde colocar los paréntesis, dónde colocar los operandos, fijarse que no haya ningún operando sin operador. ¿Para qué? Para que vayan a tener los resultados correctos y luego no les vaya a dar error. Y acuérdense eso de que lo vamos a leer de derecha a izquierda. Por eso es que depende de cómo estén programadas o cómo se interpreten las funciones, se va a mostrar algún resultado. Y es el caso típico de las calculadoras, que les ponen una operación y unas muestran un resultado y otras muestran otra. Esto es fundamental, aprender a escribir expresiones aritméticas. También es importante para la parte financiera. Todas esas fórmulas de cálculos financieros tienen que aprender ustedes a cómo escribirlos para que los interprete el compilador o el lenguaje de programación como tal. Las expresiones lógicas son aquellas que siempre me van a dar un valor de verdad. Los elementos con los que se forman estas expresiones son valores lógicos. O sea, o es cierto, true, o es falso, o es distinto, es cero. Y los operadores lógicos, pues ya los conocemos, el not, el y el or. También se pueden emplear operadores relacionales para hacer la expresión más compuesta, más compleja, y que nos permita ahorrar al final más tiempo para producir siempre un valor de verdad a partir de valores de verdad como tal, verdadero o falso, o de valores numéricos. Estas expresiones equivalen siempre a un valor de 1 si es verdadera o a un valor de 0 si es falsa. Entonces, por ejemplo, tenemos esta expresión. A va a ser igual a operar. Si B es mayor que C y C es mayor que D, o C es igual a E o E es igual a B. Esto al final va a ser una operación
que son lógicas. Y esto véanlo ustedes, por ejemplo, digamos de que B es el salario y C es el límite permitido para esa categoría de cliente. Si el salario es mayor que el límite menor y además ese límite menor es mayor que la esperanza de vida o alguna tasa o algún ejemplo, o ese límite pertenece a alguna cuestión o esa cuestión pertenece o esa cuestión tiene una fórmula equiparada al salario, les digo, acá a cada variable uno le va a dar un valor de verdad, una expresión de qué signifique, y al final, al operar toda esa expresión lógica, a mí me va a decir sí o no. Es como un checklist compuesto para saber si yo puedo dar un crédito o no, o para saber si yo puedo contratar a alguien o no lo puedo contratar, si puedo dar un medicamento o no lo puedo dar. Entonces son valores de verdad. Y cuando yo concateno esos valores de verdad en expresiones lógicas, yo puedo resolver problemas. La expresión lógica es lo que está entre el igual y el punto y coma. Esta parte de acá es toda la expresión lógica. La variable A valdrá 1 si B es mayor que C y C es mayor que D, o si C es igual a E o si E es igual a B. Ojo, no es que solo voy a tomar en cuenta esto y me voy a olvidar de esto. Tengo que operar completamente todo esto y eso lo hago con una tabla de verdad. Siempre he dicho, es importantísimo que ustedes manejen las tablas de verdad. Se van a ahorrar muchísimos pasos en programación. Las expresiones generales, ¿sí?, difieren de las anteriores porque me permiten mezclar varios tipos de expresiones. Una de las características más importantes y más difíciles de manejar en lenguajes como C, C++, C#, Java, Kotlin, Go, es precisamente la flexibilidad para combinar expresiones y operandos de distintos tipos en una expresión. Por ejemplo, yo puedo tener A menos B por 2.0 y si C es distinto de D. Por sí solo, esta es una expresión lógica. Tiene un valor de verdad. Esta de acá es una expresión aritmética. Vean, estoy multiplicando y estoy restando. Pero esta expresión, al unirla toda, es una expresión lógica formada por una expresión aritmética y una expresión lógica. O sea que al final todo esto me va a dar cierto o falso. Aunque esto sea un número, al evaluarla completa, eso me va a dar cierto o falso. Y por eso dicen que es complejo de manejar. Acuérdense que generalmente en los lenguajes de programación, una expresión aritmética va a ser falsa únicamente cuando el resultado es 0. Si el resultado es distinto de 0, la expresión se va a contar como verdadera. Cuando estemos programando en Java, vamos a ver y vamos a tirar el resultado a ver qué es lo que nos arroja. Una sentencia son unidades completas ejecutables en sí misma. Ya vamos a ver que hay muchos tipos de sentencias que incorporan combinaciones de expresiones aritméticas o lógicas y también literales. Puedo mandar a escribir rótulos, puedo mandar texto y eso yo al final lo combino. Sentencias simples, sentencias compuestas o bloques son las cosas que también tienen todos los lenguajes de programación. O sea, acordémonos que nosotros estamos repasando los componentes que tiene todo lenguaje. Llámese JavaScript, llámese Python, llámese Clojure, llámese lo que sea. Todos los lenguajes de programación tienen palabras reservadas, tienen indicadores, tienen operadores y tienen expresiones. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprendernos las reglas gramaticales de ese lenguaje para poder escribir las expresiones como tal. Una sentencia simple es una expresión terminada con un punto y coma, que es, en realidad aquí debería decir terminada con el carácter de terminación, ¿sí?, de finalización de la sentencia. Porque acuérdense que hay lenguajes que no los usan. Por ejemplo, Visual Basic no tiene punto y coma. Usted hace un cambio de línea, un enter, y él dice, ok, separo las sentencias con los enter. Lenguajes como Pascal, C, C++, Java utilizan punto y coma. Un caso típico son las declaraciones o las sentencias aritméticas. Por ejemplo, declarar una variable que se llame real del tipo float. Esta es una sentencia. ¿Por qué es una sentencia y no es una expresión?
porque es ejecutable en sí misma, tiene un significado. Luego, esta de acá, espacio es igual a espacio inicial más velocidad multiplicada por el tiempo, ¿sí? Esta de aquí es una sentencia porque tiene un valor ejecutable en sí mismo. Si yo tengo esto acá, y relajo el que hice, qué desastre el que hice. Si yo tengo esto acá, por sí mismo, esto no significa nada. De verdad, esto tiene un valor de verdad, obviamente, pero para fines de ejecución no nos sirve. Ahora, ya cuando yo lo coloco en una sentencia, sí tiene un valor como tal. Las sentencias compuestas o sentencias de bloque. Muchas veces es necesario poner varias sentencias en un lugar del programa donde solo debiera haber una. O sea, segmentamos el código, divide y vencerás, y eso se realiza mediante sentencias compuestas. Una sentencia compuesta es un conjunto de declaraciones y sentencias agrupados dentro de los caracteres que tenga el lenguaje de programación como delimitador de bloque. Llaves, corchetes, tabulaciones en el caso de Python. En el caso de Java, nosotros utilizamos las llaves. También se conocen con el nombre de bloques. Hay gente que les dice sentencias compuestas, gente que les dice simplemente bloques de código. Y una sentencia compuesta puede incluir sentencias simples y otras sentencias compuestas. Por ejemplo, int i igual a 1, j igual a 3k, doble masa, masa igual a 3.0, k es igual a y más j. Son sentencias simples, pero si yo las agrupo en estos bloques, apertura y cierre, y vean que está indentado, ya se convierte todo esto en un bloque de código. Yo incluso podría tener dentro de este bloque otro bloque, y es un bloque que contiene a otro bloque, y son como las matroshkas, va uno más chiquito dentro del otro. Las sentencias de control las vamos a utilizar cuando deseamos conseguir ciertas acciones especiales, comprobaciones lógicas, ciclos, ramificaciones. Muchas sentencias de control necesitan que otras modalidades de sentencias que ya hemos estudiado para poder incorporarse. Por ejemplo, tenemos acá while, es un ciclo mientras. Vean que while, esta condición de acá, por sí misma no tiene validez. Pero si yo abro y cierro llave, aunque no tenga código adentro, ya sí vale. O sea, si yo solo conozco mientras cont menor o igual a n y lo dejo así nomás, me va a dar un error. Eso no significa nada. Yo tengo que ya colocar que voy a tener un bloque para que el compilador o para que el intérprete no me vaya a detectar error. Y luego, dentro del bloque, yo pongo las demás líneas, las demás sentencias, que cada una de ellas es un valor ejecutable en sí misma y en conjunto me permiten que mi sistema, mi solución, mi código haga algo que yo deseo. Creo que todo bien. Sentencias de control, bloques, sentencias simples, formados por expresiones. Para poder construir las expresiones, necesito los separadores, necesito los operadores y necesito las palabras reservadas y los identificadores. Yo puedo tener una expresión, yo puedo tener una expresión lógica preguntando si una variable es una instancia de un tipo entero. Instance of, hago una pregunta, me retorna un valor booleano y eso lo puedo mezclar con expresiones lógicas, con expresiones aritméticas y crear una sentencia o utilizarla como centinela para un bloque. Esto son las bases, como les digo, los elementos básicos de todo lenguaje de programación. Son las cosas que usted se tiene que aprender o que tiene que tener en mente antes de empezar a leer el código. Sé que me voy a encontrar con estas cosas y sé que todos los lenguajes de programación las van a tener. Por ejemplo, quiero aprender a programar en Kotlin. Yo sé que voy a tener palabras reservadas. Yo sé que voy a tener ciclos, sé que voy a tener variables, sé que voy a tener constantes, sé que voy a tener identificadores, sé que voy a tener literales, sé que voy a poder colocar comentarios. ¿Cómo lo voy a hacer? Eso ya me lo dice cada lenguaje. Pero con que yo ya sepa un lenguaje de programación y el fundamento de lenguajes, me da pie para poder aprender nuevos lenguajes en el mismo paradigma que yo manejo. Porque si yo estoy aprendiendo lenguajes de programación y yo solo sé programación estructurada y agarro Smalltalk, que es un lenguaje de programación orientado a objetos puro,
no voy a entender nada de lo que estoy haciendo. Y de hecho, Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, y más adelante sí van a ver que yo les voy a mencionar en ocasiones momentos como el que tuve hace un rato con Instance of, que les dije, cuando veamos la parte de programación orientada a objetos, voy a regresar acá porque no quiero quitar o no quiero ir contaminando la línea natural de aprendizaje. Obviamente, los que ya manejan programación orientada a objetos no tienen problema. Van a decir, pero es que eso es lógico que va ahí, eso es simple que va ahí, pero quiero tomarme mi tiempo y quiero ir despacio. También por eso, a mí no me gusta empezar a enseñar programación con Java, sino que con PHP si quieren, o con C++. El problema de PHP es que como funciona a nivel de script, o sea, necesito HTML, necesito montar mi servidor y todo lo demás, pero igual, sigamos. Las constantes. Las constantes son identificadores a las que se le asigna un valor que no va a cambiar con el tiempo durante la ejecución del programa. Por ejemplo, el famoso número pi, 3.141592.6. En Java, vamos a ver más adelante los tipos de datos y que las constantes las vamos a definir mediante la palabra reservada final, ¿ok? Aquí tenemos una clase. Entonces, como el ejemplo está escrito en Java, para poder describir una constante, yo escribo final, el tipo de dato, la variable como tal y el valor. Y es buena práctica de programación que las constantes vayan en mayúscula. Si ustedes se acuerdan, en C++ ustedes en vez de final escriben const. Constante, el tipo de dato, la variable y la asignación. Nosotros vamos a sustituir const de C++ por final ahorita en Java. Entonces acá lo que tengo es definir la palabra pi, sí, la variable pi. Tengo una variable normal a la que le voy a sumar el valor de pi, ¿sí? Entonces, al final, cuando yo haga esto, perdón, si yo puedo tener que variable es lo que tenga variable más pi, pero cuando a variable yo le quiero asignar algo, me va a marcar un error porque es una constante. Y las constantes no pueden cambiar su valor en el tiempo. O sea, es un valor que una vez inicializado, así se va a quedar. La variable es un espacio en memoria que posee nombre, tipo, dirección y que lo utilizo para almacenar valores durante la ejecución del programa, con la diferencia de que en las constantes, que el valor es permanente, en la variable el valor cambia. Por eso son variables, porque varía. Y la otra es constante porque queda igual. Los arreglos son variables que poseen muchas direcciones en la cual almaceno información del mismo tipo. Las matrices son arreglos de dos dimensiones. Un vector es un arreglo de una dimensión, una matriz es un arreglo de dos dimensiones, un cubo es un arreglo de tres dimensiones, un tetaedro, y ahí nos vamos con todas las dimensiones que nosotros queramos. Yo siempre suelo representar gráficamente las variables y las constantes de esta forma. Es un espacio en memoria que tiene nombre, tipo y dirección, y que me permite a mí guardar algo. Por ejemplo, yo tengo la variable num, que es del tipo entero, que está ubicado en memoria RAM en la dirección hexadecimal 0xAF22C, y de momento almacena el número 5, ¿sí? La diferencia entre una variable y una constante es que la variable yo la puedo reciclar y puedo cambiar su valor las veces que quiera, pero la constante no puede cambiar su valor una vez inicializado. Pero conceptualmente está el cambio. Realmente son la misma cosa. Espacio en variable que tienen un nombre, un tipo, una dirección. Los arreglos en un nombre, en un tipo, tiene varias direcciones. Por ejemplo, acá tenemos un vector con 3 números enteros. Es num de su posición 0, num de su posición 1, num de su posición 2. Arreglos, tema que ustedes ya manejan. Contadores y acumuladores. Los acumuladores son variables numéricas utilizadas para almacenar cantidades, pero ir acumulando el valor. No estoy contando, sino que estoy aumentando el valor dependiendo de la asignación que estoy haciendo. Y el contador no me interesa el valor como tal, sino que me interesa la ocurrencia. Entonces, el contador es una variable numérica destinada a llevar esa cantidad de ocurrencias.
o esa cantidad de situaciones. Yo estoy leyendo la lista, por ejemplo, entonces voy a empezar. Abner, ¿usted tiene 22 años? ¿Sí o no? Si me dice que no, no lo cuento. Aileen, ¿usted tiene 22 años? ¿Sí o no? Si me dice que sí, ok, ya tengo uno. André me dice que no, Augusto me dice que no, Bernarda me dice que sí, ya tengo dos. Brian me dice que no, Daniel, no me interesan las edades, me interesa una ocurrencia. Y luego yo puedo sumar todas las edades y sacar una media. Con un acumulador sumo las edades y con un contador cuento cuántos somos. Y al final saco un promedio dividiendo el acumulador entre el contador. Eso es básico, ya lo manejan ustedes desde metodología. Tipos de datos. Todo lenguaje de programación tiene tipos de datos. Hay tipos de datos primitivos, hay tipos de datos compuestos. Tipos de datos primitivos son el más bajo nivel que puede crear uno, que puede utilizar uno. Tenemos numéricos enteros, que son números sin cifra decimal, que pueden o no tener un signo. Arreglos de caracteres, tenemos el char, y se encuentran los caracteres Unicode metido acá, no solo los ASCII. Coma flotante, números que permiten cifras decimales, y tenemos tipos de datos lógicos, booleanos, true or false, así en minúscula. En Java los vamos a utilizar true y false en minúscula, y tienen un valor de verdad. Esos son los tipos de datos primitivos. Con tipos de datos primitivos, yo puedo formar luego tipos de datos compuestos. Acuérdense de las estructuras. Y cuando veamos programación orientada a objetos, pues vamos a ver las clases y los objetos como tal. Booleano, true or false, por default es false, tamaño es un bit, y aquí tenemos ejemplo, esta tabla estamos viendo, por ejemplo, el tipo byte, ¿sí? Es un entero complemento de 2, valor por default es 0, tiene una longitud de 8 bits, y aquí tenemos ejemplos. Char, short, int, long, float, double, son los valores. Ahora, el byte, ejemplo, tiene un rango de menos 128 a 128. Acuérdense que el 0 cuenta. Generalmente utilizamos byte como centinela para ciclos o para índices de arreglos. Aunque esto no siempre es cierto, porque acuérdense que cuando tenemos asignación de variables de memoria dinámica, que no sé, el límite de mi arreglo, no voy a dejar 128 personas. No voy a dejar 256 personas. Si yo le quito el menos, esto va de 0 a 255. Pero si estoy en el Registro Nacional de las Personas, no solo tengo 255 hondureños, o sea, no me va a servir, pero se suele utilizar o se solía utilizar para los ciclos y como índices. El short, este es el rango, conteo, aritmética de enteros, el entero, aritmética de enteros en general, y el long, cálculo con enteros muy grandes. El tipo de data long de 64 bits es un complemento de 2 enteros. Vean que supuestamente debería de permitirme esta cantidad, ¿sí? Debería de permitirme esta cantidad, pero no me la permite como tal. Y eso tienen que ver ustedes la versión de Java o superior que ustedes estén utilizando para ver cómo la va a implementar. Así que dependiendo de su sistema operativo, de su tamaño de palabra y de la versión de Java que ustedes utilizaron, puedan que le llegue a decir, no, la verdad es que es insuficiente, pero no tiene nada que ver con la parte teórica, sino que son con cosas completamente diferentes, ajenas a la teórica, son cosas que van desde la práctica. No se preocupen, no vamos a utilizar un entero tan largo, y yo, la verdad es que ya tampoco se suelen utilizar números enteros, generalmente utilizamos decimales porque el usuario puede escribir lo que quiera. El float, desde 3.4 por 10 a la menos 38 a 3.4 por 10 a la 38. Nivel de precisión, 7 dígitos decimales. El doble nivel de precisión, 15 dígitos decimales. Miren acá, tenemos un doble, B1, y a B1 le asigné este número de acá. La verdad, no lo conté, de verdad que no lo conté, y lo mando a imprimir. Cuando lo mando a imprimir, vean lo que me dice. 1 por 10 a la 308. ¿Ven? Aquí me puede haber puesto más, porque es hasta 1.7. Pero este número de acá es 1.0 por 10 a la 308. Esta es la salida del código. Pueden ir viendo el código. No se preocupen. Acuérdense que vamos despacio, vamos por partes. Yo lo hago para que también ya vayan viendo la sintaxis, vayan haciendo ustedes ese proceso de asociar lo que ya conocen de C int, de C sharp,
de C++, bueno, los que ya vieron Java, pues ya para qué, ya lo manejan. Void es un tipo de dato utilizado para denotar vacío o que no hay retorno. Y yo puedo hacer conversiones de tipos. Para hacer una conversión de tipo, los cast, se utilizan paréntesis y el tipo. Por ejemplo, yo puedo decir doble x igual a 10.78. Si luego yo digo int y igual a x, me va a dar un error porque x es doble y y es entero. Entonces lo que hago es que le digo, ok, y es un entero, almacenar el haber convertido a entero, por eso es que pongo paréntesis int, esta variable de acá. Entonces la salida va a ser 10.78 y 10 y no me va a dar error. Java tiene también el NaN o no un número, not a number, y tiene infinito. Se muestran como salida en algunas funciones matemáticas cuando definitivamente no puede, no tiene solución. Por ejemplo, el logaritmo de 0 es infinito y el logaritmo de -1 no existe, is not a number. Entonces también van a ver esta salida de acá y esta salida de acá. Si ustedes hicieron alguna operación, una expresión aritmética que definitivamente les está dando o un valor demasiado grande, que es infinito, por definición, o sea, va a ser una sucesión de decimales que nunca va a tener fin, un número muy grande, un número que tiende a infinito, o si hicieron algo mal y definitivamente eso no se puede operar en el conjunto de números, les va a decir, hey, eso que estás ahí, en este caso, no me va a dar un número. Estos 8 elementos de acá, para mí y para muchos autores, son los elementos básicos que tiene todo lenguaje de programación. Si usted agarra cualquier lenguaje de programación manteniendo en mente estos 8 elementos, va a facilitar la comprensión y el aprendizaje del mismo. Siempre, 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 vamos. Identificadores, palabras reservadas, operadores, separadores, expresiones, sentencias, constantes, variables, ¿sí? Variables, arreglos, contadores y acumuladores, tipos de datos. ¿Hay más elementos? Sí, hay más elementos. Hay diccionarios, hay listas, hay objetos de conexión a bases de datos, etc. Pueden haber más elementos dependiendo de los lenguajes, pero los elementos básicos que le van a dar a usted el pie para analizar y aprender un lenguaje, yo coincido con estos autores en dejar estos 8 de acá. Ahora, la estructura básica de un programa utilizando el paradigma de programación estructurada. El paradigma de programación estructurada se basa en la secuencia, selección, iteración, en la segmentación. ¿Sí? Esos son los pilares de la programación estructurada en soluciones construidas pensando en estas máquinas de acá. Declaro mis variables, procesos de entrada, los procesos como tal y los procesos de salida. Entrada, proceso y salida, haciendo uso de variables con librerías, con funciones preprogramadas que siguen y que respetan la secuencia, la selección y la iteración. Y es la manera de construir cualquier solución en el paradigma de programación estructurada. Ya me tengo los elementos que tiene que tener todo lenguaje y ya sé la lógica que tengo que seguir, entonces que se venga el lenguaje. Sea Ada, sea Pascal, sea COBOL, sea C++, sea C. Es programación estructurada, lo puedo resolver. ¿Ok? Con estos elementos, para adelante. Las librerías, bibliotecas, y vamos a ver que en Java existen los paquetes, nacen con la segmentación. Y es eso de que me permite reutilizar el código implementando código que ya se hizo antes a través de funciones. Para esto tienen que tener sólido conocimiento o por lo menos sólido fundamento en funciones y procedimientos. Si hay cierta debilidad, por favor, repasar. Entonces, por ejemplo, en lugar de programar el cálculo de una raíz cuadrada,
importo la librería matemática math y luego llamo a la función raíz cuadrada, sqrt, que regresará el resultado sin que yo haya tenido que programar cómo hacerlo. Y entonces acá declaro mis variables, acuérdense, declarar variables, entrada, proceso y salida. Declaro las variables, doy los parámetros de entrada, hago los cálculos del proceso, muestro la salida. Este es un programa que aún no le está pidiendo al usuario que ingrese los valores, pero que me permite resolver las raíces cuadradas de una ecuación cuadrática. Solo necesito sus coeficientes. Entonces acá tengo la raíz positiva, acá tengo la raíz negativa. ¿Sí? Sencillo, básico. Yo no sé cómo programar una raíz cuadrada, agarro la librería y utilizo la función raíz cuadrada para que me devuelva el valor de esa expresión. Acuérdense que cuando vimos en las sentencias, las expresiones tienen un valor equivalente. La expresión aquí es raíz cuadrada de b por b menos 4 por a por c. Pero eso va a ser equivalente a un valor que luego va a ser sustituido y lo voy a seguir operando en la sentencia hasta que termine la asignación de esa operación en la variable del tipo doble x1. Operador de asignación, operadores aritméticos, palabras reservadas y funciones, punto y coma, que son mis separadores, tengo una sentencia, tengo el bloque. Sencillo, fácil, vamos despacito. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. Cada programa se compone de una o más clases. Obligatoriamente, al menos una de esas clases debe llevar un método main, que es el método principal. Generalmente, ese método principal va en la clase principal. Un método o función miembro en Java es un grupo de instrucciones que realiza una o más acciones. Un programa también debe contener una serie de declaraciones o import que permiten la segmentación con clases y datos predefinidos. En Java, un programa puede incluir declaración para importar clases de los paquetes, declaración de clases, el método main, métodos definidos por el usuario dentro de las clases, comentarios del programa, sin olvidar el Java Doc, que en eso no lo tiene C, no lo tiene Python, y si lo tiene Python yo no lo sé, pero Java sí lo tiene y es una de las mejores cosas que tiene Java, y es el asistente de documentación de Java, el Java Doc. En el caso de NetBeans, vamos a crear un proyecto, los que estén utilizando NetBeans. Bueno, hay dos maneras, teniendo o no teniendo un proyecto. Dependiendo de la versión de NetBeans que usted tenga, antes le permitía crear archivos de Java sin que subiera un proyecto. Ahora tiene que tener un proyecto para poder meter el archivo. Entonces, también esa es otra de las cosas de que, ok, vamos a empezar desde cero. No vamos a hablar de programación orientada a objetos y tengo que hablarles de un proyecto, pero bueno, inicio la aplicación y le doy nuevo archivo. Cuando le doy nuevo archivo, Java file, me pide el nombre, me pide la ubicación, aquí ya lo creo, ¿sí? Un nuevo Java file, ya me pone la información por defecto. Esto es parte del Javadoc, esto es parte del Javadoc, estos ya son comentarios como tal. Entonces, aquí tengo public static void main. Tengo una clase que es mi archivo de Java. En Java, las clases tienen que llevar el mismo nombre del archivo. Dicho de otra manera, el archivo se debe llamar como la clase. Esta clase se llama new Java file, entonces el archivo se va a llamar new Java file.java. Esa clase tiene que tener un método principal. En C++ nosotros no teníamos esto. En C++ nosotros teníamos nuevo archivo .cpp y de un solo decíamos void main y empezábamos. No había esta separación, este nivel en el que yo metiera el main no existía. Esto es porque la programación orientada a objetos funciona con clases. De momento, no se preocupe, no lo tiene que manejar, lo vamos a manejar después, pero sepa que para poder hacer nosotros todos los ejercicios y para poder ir aprendiendo el lenguaje, las especificaciones del lenguaje y reforzar nuestro conocimiento, vamos a necesitar
crear una clase y ese mismo nombre lo va a tener que tener el archivo, y en esa clase voy a crear yo mi método, mi función main. Public, static, void. Bueno, void ya sabemos qué significa, y si usted se acuerda de los cursos anteriores y del lenguaje 1, main, estos son los argumentos de la función, este es el nombre de la función, y estoy diciendo que no tiene ningún retorno, no está retornando nada. Ya esta parte de acá la vamos a ir viendo poco a poco. Cuando ya no hay proyectos creados, NetBeans nos pregunta, perdón, cuando ya hay a cuál de los proyectos yo voy a juntar el archivo. Para poder compilar y correr los programas es necesario tener un proyecto. El nombre de la clase que contiene el método principal debe coincidir con el nombre del archivo. Yo le doy nuevo proyecto, en este caso un nuevo proyecto, un Maven, creaba el proyecto y al final lo que él me hace es que me crea ese proyecto y la estructura, el directorio, la estructura de archivos de un proyecto en Java. Luego en la fuente de paquetes, ¿sí? En la fuente de paquetes yo puedo crear una nueva clase, ¿sí? Al final, dentro de la fuente, que es la parte principal, yo aquí tengo mi nueva clase. Y vean que ya me incluye un paquete, me hace importar del paquete de todas las clases que yo tenga dentro de ese proyecto. No hay que confundir, o sea, no hay ningún problema. Archivo new java file.java, public class new java file. Esto se llama igual, no van a tener ningún problema. Cuando ustedes le den crear, les va a pedir el nombre, él lo va a hacer automático. Este es el archivo por defecto que nos crea. Y lo vamos a modificar para mostrar la estructura típica. ¿Por qué digo que lo voy a modificar? Porque no hubo un import java.input-output.asterisco. Archivos de clases de entrada y salida no es necesario importarlo porque en estos nuevos IDE él ya lo hace por defecto cuando lo empaqueta. Entonces por eso ella me muestra en amarillo y me dice esto ya lo voy a dejar por default, así que no te preocupes, no es necesario que lo escribas. Cuando yo vaya a utilizar una función y no haya importado las librerías, él me lo va a recordar, que eso es algo buenísimo de los IDE. A menos que estén utilizando Dr. Java, que Dr. Java sí es como el IDE de C++ o como CodeBlocks, que sí es la dictadura de la lata completa. Entonces, en ese caso, sí voy a tener que hacer los import, los package y todo lo demás. Pero esto que ustedes tienen en pantalla, teóricamente y legalmente es la estructura básica de la clase con el método principal de un programa en Java. Importo del paquete de Java de todas las clases de entrada y salida, sus funciones, sus métodos, todo lo que yo quiera, se llama nombre programa.java y tengo un método principal. Lo tengo acá. Public class no me hace los import porque dentro del paquete, él ya tiene las dependencias de lo que va a utilizar. Entonces, cuando estén utilizando un IDE, se van a dar cuenta de esta situación. Me quiero quedar aquí, a que mañana sigamos con la siguiente parte.